y ya estamos en nuestra segunda parte de nuestro programa del día de hoy, 5 de junio, Día del Ambiente, con el ingeniero José Antonio Corazza, presidente de la Federación de Ganaderos de Monagas. Él nos va a hablar de la situación a nivel nacional, del problema del desabastecimiento, de la carne y de muchos otros rubros también, ¿no? Eso es correcto. Bueno, primero, Jenny, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia de un programa bien reconocido y con mucha audiencia aquí en nuestra región. Lo primero que hay que decir es que lo de la carne no es un elemento aislado, sino es parte de un compendio de lamentables situaciones que han llevado a nuestro país a un nivel súper crítico de escasez de muchísimos rubros alimenticios, lamentablemente, donde muchos rubros, por ejemplo, el café, el arroz, el azúcar, que éramos rubros donde éramos autosuficientes hasta una época relativamente reciente, estamos hablando de unos 12, 13 años, hemos alcanzado lamentablemente una dependencia importante de las importaciones. Y eso se ve reflejado en todo este proceso que hay. Eso es increíble, cómo hay que salir de tour o hay que salir en bandadas, donde mucha gente lamentablemente pierde su tiempo productivo, laborable, haciendo colas debajo de la lluvia, el inclemente sol muchas veces, para encontrar 2 paquetes de harina, un pollo a precio de regulación, que es prácticamente una irrealidad. Y lo último es que es un adefesio, buscar por todas partes un rollo de papel de baño, ¿no? Eso es absolutamente lamentable. Lo que estamos viendo es sencillamente, nosotros estamos hablando de las condiciones del campo desde hace mucho tiempo. Estamos en contacto desde hace aproximadamente unos 5 años y uno tiene que ser coherente con las opiniones. Y hace 5 años yo te reflejaba a ti de que todo este proceso de invasiones, expropiaciones, políticas de control de precios estaban acabando con la poca rentabilidad que tenía el sector agropecuario, y tan sencillo como eso, nos estaban asfixiando. Eso, unado a los procesos de inseguridad personal, los procesos de inseguridad jurídica, que tengo entendido que lo vamos a tocar un poco más adelante, sencillamente acabaron con una palabra clave que es vital en cualquier actividad económica, que es la palabra rentabilidad. Y eso sencillamente nos ha asfixiado. En el caso específico de la carne, nosotros éramos un país que hasta hace 14 años prácticamente éramos autosuficientes en carne. En aquella época teníamos una disponibilidad aparente bruta, que es, vamos a decir, el número de animales o los números de kilos de carne que hay en un momento determinado entre el número de pobladores que tiene un país. En ese momento teníamos una disponibilidad aparente bruta de unos 17 kilos de carne por habitante por año. Eso, bajo las actuales circunstancias, eso ha descendido a un nivel de 11 kilos de carne por habitante por año. Para ponértelo desde otro ángulo, el gobierno dice, tú sabes que hay un problema de cifras permanentemente, así como lamentablemente es un secreto el número de cifras, las cifras de la epidemia H1, de sarampión, de viruela. Aquí se han alborotado todos los demonios de las enfermedades. Aquí se dice que el gobierno sostiene que hay unos 14 millones de cabezas de ganado. Si esa es la mejor de las cifras, la sostenida por el gobierno, ese mismo número de animales los teníamos hace aproximadamente 14 años, cuando Venezuela tenía alrededor de 23 millones de habitantes. 14 años después tenemos los mismos 14 millones de animales y tenemos aproximadamente 30 millones de habitantes en nuestro país. ¿Quiere decir que esas vacas no han parido, no ha habido inseminación artificial? No, lo que ha habido es eliminación del rebaño, una inmigración permanentemente de la actividad. O sea, nadie puede producir a pérdida. El único que produce a pérdida y sobrevive es el gobierno nacional. Lamentablemente es así, ¿no? Y entonces yo te voy a poner un ejemplo de países donde deberíamos tenerlos como modelo, que lo calcamos para algunas cosas, pero para lo bueno no lo hacemos. Te voy a poner el caso de Brasil. En Brasil hay alrededor de unos 200 millones de habitantes
y existen alrededor de 200 millones de cabezas de ganado. Lamentablemente, y de muy buena calidad. Y de excelentísima calidad. Lamentablemente copiamos de los países el pedacito que cree el gobierno que nos conviene, pero no lo copiamos el positivismo que hay en muchas actividades, como el respeto a la propiedad privada, a garantizar un precio justo para la población e incentivar la producción. O sea, el problema de nuestro país de desabastecimiento es que ellos han querido sustituir, lamentablemente, lo que es la producción propia, la producción interna, por una sustitución por importación. Eso, lamentablemente, en la única parte en el mundo donde pasa eso es aquí en Venezuela. Tú hablaste de algo que es clave, rentabilidad. ¿Cómo hacen los ganaderos para trabajar sin rentabilidad? ¿Y cómo hacen para mantener las vacas? Porque si bien es cierto que en Brasil están el ganado de muy buena calidad, yo vi ganado que pesaba 900 kilos. ¿Cuánto puede pesar uno aquí en Venezuela? Bueno, a lo mejor viste 900 kilos de un animal que es un toro padre, un toro reproductor. O sea, los hay de 900, aquí los tenemos de 900, hay de 1000, de 1100, pero te voy a hablar de la norma. Un animal para matadero está más o menos alcanza un peso de 450 a 500 kilos luego de 3 años. Por eso, con un programa de radio que me invitaron esta semana, yo reflejaba que las autoridades tenían que tomar en cuenta de que una vaca no pare un toro de 500 kilos. Para cuando un toro de 500 kilos va al matadero, han pasado 9 meses de preñez de la vaca, entre 8 y 9 meses lactando la vaca para sostener al becerro, y entre 3 y 4 años de pastoreo para tener esos 500 kilos. Durante ese tiempo hay, como todo proceso económico, el proceso productivo, voy a hablar de la parte agrícola, hace falta capital, hace falta trabajo, hace falta insumo, hace falta seguridad, etcétera, etcétera. El único rubro que prácticamente lo tenemos a precio congelado, y valga decir, es lo único positivo que ha hecho el gobierno durante este tiempo al hacer obligatorias las carteras crediticias a la banca privada y a la banca pública del 13%, es lo único que tenemos congelado, el financiamiento a una tasa del 13%. Pero luego lo otro, porque el ganado no lo hace solamente con dinero, y te voy a hablar: semillas de pasto, medicina veterinaria, agroinsumos en general, abono, etcétera, etcétera, maquinaria agrícola, todo tiene un aumento interanual efectivo entre un 50 y un 60%. Es decir, el toro, cuando enamora a la vaquita para preñarla, de allí a que el animal salga para matadero, han pasado 5 años con una inflación acumulada entre el 50 y 60% interanual. Es decir, recibe el impacto de un 250-300% de inflación, y eso todos los días lo estamos percibiendo los productores agropecuarios. El gobierno, bajo esas circunstancias, mete el pescuezo como el avestruz, se hacen los locos y entonces quieren reactualizar los precios cada 2 o 3 años. El hacer eso significa de que todos los días haya menos productores en el campo, pero su solución no ha sido una revisión constante de precios, de costos, ni nada por el estilo, sino sencillamente una aberrante política de control de precios. Pero estamos hablando permanentemente de soberanía, seguridad alimentaria. Y yo voy a desnudar realidades acá. El gobierno nacional ha promovido, a través de este dólar oficial, promueve una política de importaciones permanentes. Un toro traído de Brasil, puesto en nuestros puertos venezolanos, tiene un costo de alrededor de $2 el kilo de animal vivo. Si a eso nosotros le ponemos el dólar, que ya es público y notorio como el presidente, si el presidente lo nombra, todos los ciudadanos lo pueden nombrar, que es el dólar paralelo, lo están pagando en alrededor de 56 bolívares un kilo de carne importada. Pero a nosotros nos quieren obligar, según Gaceta Oficial, a venderla a 8.50. Entonces, luz para la calle y oscuridad para la casa. Estamos promoviendo trabajo, desarrollo y empleo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, Paraguay, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, pero los venezolanos
que lo que todos los días hacemos es pararnos a las 4 o 5 de la mañana y llegar a nuestra casa a deshora. En el campo lo que se consigue es trabajo, sacrificio y probablemente satisfacciones, pero dinero no vas a encontrar. Entonces todos los días nos las ponen más difíciles. Y se ha venido rumorando también sobre una nueva devaluación de la moneda, donde el cambio llegaría a 9.30. ¿Qué implicaciones tendría esto para la situación del sector ahora que hablas de esto? Esa es una regla de tres simple. Si a nosotros nos devalúan, esa sería la tercera devaluación en el año, y yo le digo a todos los que nos escuchan, te lo digo a ti y a todos los que nos escuchan, los doctores de la política económica, no quisiera decirlo distinto, pero ¿quién controla? ¿Quiénes son los que ocasionan el problema de inflación, de control de cambio, de políticas de control de precios, etcétera, etcétera? Nosotros como productores somos unos ciudadanos más y somos víctimas de lo más pernicioso que puede haber en cualquier país, que es el fenómeno de la inflación, que lamentablemente hay que etiquetarlo así, muchos economistas lo llaman, es el impuesto de los pobres, porque nosotros somos los que pagamos lamentablemente todos esos vicios y desafuero, exceso, dispendio, robo, corruptela, etcétera, etcétera. Lo que la pagamos somos los ciudadanos. Nuestros insumos, el 90% de nuestros insumos, y llámese nuestros insumos minerales, llámese medicina veterinaria, agroquímicos, etcétera, etcétera, el 90%, incluyendo la maquinaria agrícola, el 90% es importada y recibe un impacto directo. Yo te lo voy a poner con ejemplos básicos. Un desparasitante que nos costaba a término del octubre-noviembre del año 2012 nos estaba costando alrededor de 650 bolívares. Ahorita, a precio de hoy, nos está saliendo en 1050 bolívares. Un rollo de alambre marca Moto 500 que nos costaba 600 bolívares en el mes de diciembre, ahorita está en el orden de los 1100 bolívares. Un tractor marca y caballaje Massey Ferguson modelo 298, valga la cuña, bueno, es que no vale la cuña porque no existen ahorita en el país. 298 costaba hace 3 años 200.000 bolívares. Actualmente, si lo logras conseguir, está entre 6 y 700.000 bolívares. Entonces, versus ese incremento permanente de costos de producción, no va a haber una revisión. Y yo te digo que luego de la tasa de financiamiento, que es del 13%, lo más barato que tenemos nosotros, entre comillas, y lo que menos aumenta, es la mano de obra, que este año debería estar en un orden de un 30-40% según resolución presidencial. Y nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que nuestros trabajadores, nuestros obreros, sin embargo, no les alcanza, para absolutamente nada. Estamos conversando con José Antonio Corazza, quien es presidente de la Federación de Ganaderos de Monagas, y son las 12:41 de la tarde. Ayer Evelio Febres, el director del INDEPAVI, se reunió con los representantes de los ganaderos y no se llegó a un consenso con respecto al precio de la carne. ¿Cuál debería ser la opción en los actuales momentos, a su juicio? Yo vi publicitada una reunión que tenía uno de los gremios. Confagán. Ok. Un gremio que siempre tiene una visión muy parecida a la que tiene el gobierno nacional, que inclusive, bajo las actuales circunstancias, ha llamado a un proceso de reflexión sobre el grave impacto del costo de nuestros insumos sobre los precios finales. Entonces, se llamó una reunión, vale la pena que a nosotros como gremio no nos invitaron a la misma, y donde estuvo presente el señor Febres, que es el señor representante de INDEPAVI, y algunas otras autoridades, creo que la Guardia Nacional, y ese tipo de cosas. Es para llegar a un acuerdo porque sí. El precio de la carne cuesta 100 bolívares el kilo y regulado en Gaceta está en 27. Exactamente, entonces eso es Gaceta oficial. Allí, en ese escenario, de esos personajes de los organismos oficiales, no puede haber ningún tipo de acuerdo que traspase los límites de lo que manda el marco legal. O sea, en ese escenario no se puede hacer ni llegar a ningún tipo de consideración, porque caería fuera de la ley. Pero yo creo ¿para qué sirve ese tipo de escenario? Tú
tú te imaginas, por ejemplo, lo veo yo desde la condición ideal, de que este tipo de conversación que debidamente fundamentada que estoy teniendo contigo, que eres periodista, que eres una ciudadana, que eres ama de casa, y yo que soy productor agropecuario, nosotros podamos sentarnos y decirnos las verdades debidamente fundamentadas, y que ese tipo de autoridades pudiese, imagínate una reunión un poco más amplia, donde esté un representante del Ministerio de Agricultura y Tierra, y pueden hacer un informe recogiendo todas estas realidades, y entonces se la eleven al ministro, y el ministro hable con el presidente de la República y le diga: presidente, en estos 14 años hemos acabado la producción nacional, tenemos que hacer correctivos. Estos precios que publicaron indebidamente en Gaceta son precios del año 2009, metimos la pata, vamos a rectificar. Estamos acabando con la poca producción nacional que nos está quedando. Busquémosle una alternativa de solución. Eso sería una labor loable de ese tipo de funcionarios. Oír a los productores, sincerarlo, argumentarlo, elevar un informe, y que esto se pudiese hacer no solamente en Monagas, pero yo diría de que si ellos tuviesen a bien, Monagas pudiese ponerse, si ellos tienen ese tipo de iniciativa, y no hacerlo desde el punto de vista timorato, diciéndole nada más lo que dicen arriba, ellos pudiesen ser parte de una avanzada para que las cosas en el país fuesen distintas. Es importante que destaquemos también que los carniceros, en una oportunidad en el mercado de los bloques, yo veía carnicerías abiertas y con cantidad de productos por todos lados, y recientemente fui y me dio pena ver que muchas estaban cerradas, otras estaban vendidas, la gente se cambió de rubro. ¿Cuántos carniceros habían allí y cuántos productores han dejado de ser productores? Esto me lo contestas en la próxima parte, porque vamos a un corte musical y continuamos hasta la 1 de la tarde conversando con José Antonio Corazpe, presidente de la Federación de Ganaderos de Monagas. Continuamos en La Verdad en Radio. Estamos conversando con José Antonio Corazpe. Pueden enviarnos sus sugerencias, opiniones y comentarios a nuestro Twitter @LaVerdadMO. Y en el aire quedó la pregunta de cuántos carniceros o productores teníamos hace, ¿qué? ¿Un año, 2 años? ¿Y cuántos tenemos ahora? Bueno, ¿Sabes más o menos las cifras? No, las cifras son difíciles, pero yo permanentemente, porque son parte del circuito, los carniceros, los mayoristas, al igual que los productores, los transportistas, son parte del circuito de la producción de carne aquí en el estado de Monagas. Y me dicen ellos que alrededor del 20-30% de los carniceros han emigrado hacia otras actividades. Lamentablemente eso es así, vendiendo la poca verdura, porque lamentablemente es la última eslabón de la cadena que tiene que darle la cara al consumidor. Entonces lo insultan, vienen estos organismos de forma represiva, le decomisan la mercancía, todos son padres de familia, etcétera, etcétera. Y yo te voy a decir sinceramente, yo no he visto nunca un carnicero rico, ¿me entiendes? Esos son sencillamente humildes trabajadores que se paran todos los días en la mañana a buscarle el pan a su familia, al igual que los mayoristas y al igual que los productores agropecuarios. Como yo te lo decía inicialmente, en el campo lo que consigue es trabajo, sacrificio, y con mucho lápiz en la mano, probablemente tú alcances para criar y levantar honestamente a tu familia. Pero por fortuna no lo vas a conseguir. Que los ganaderos vienen de tradición y muchos han tenido que dejar el campo por esa misma situación que se la viene presentando. Sí, en torno a los precios de la leche, que ya recibieron un incremento, el ajuste se ajusta ese incremento a las necesidades del sector. Recientemente hubo incremento del precio de la carne, del pollo y de la leche. Ok, yo te voy a hablar de cosas como esta, ¿no? Te voy a hablar de la leche. El precio de la leche decretado por el gobierno, al igual que el precio de la carne o el precio del queso, se quedó las referencias son del año 2009. 25 bolívares costaba el kilo de leche en polvo y ahora está regulado en 32, pero no se consigue en ninguna parte. Sí, lo que pasa es, déjame hacer dos referencias. La primera es que nosotros en el país no producimos leche, no tenemos leche suficiente para pulverizar leche. Eso es lamentablemente, vamos a decir,
una costumbre que se hizo patente aquí en nuestro país, y hay mucho consumo de leche en polvo debido a la tradición de importación que había. Pero nosotros no producimos suficiente leche fluida para consumo directo con PIMA para pulverizarla. La leche en polvo se utiliza en los países desarrollados precisamente como la leche es un producto perecedero. Se utiliza la pulverización como un método de almacenamiento de los excedentes. Nosotros en Venezuela nunca hemos tenido excedentes de leche, siempre hemos sido deficitarios, pero hemos estado habituados a que todos esos excedentes de leche de los países desarrollados vienen a los países del tercer mundo o los países emergentes como el nuestro. Aquí la idea es que se produzca suficiente leche fluida para que la gente le llegue en sus diferentes presentaciones, bien sea pasteurizada o UHT, llegue a nivel de los consumidores. ¿Pero por qué no está llegando de ningún tipo? Porque no hay leche. Bueno, en la parte de producción de leche, al igual que la carne, nosotros debemos tener un déficit de alrededor de leche fluida, debemos tener un déficit de alrededor del 60% del consumo. Es decir, estamos produciendo aproximadamente un 40% de la leche que consumimos. Toda la otra leche que tuve leche de Ecuador, leche de Perú, leche de Argentina, de una cooperativa que el gobierno nacional financió, de Centroamérica, etcétera, etcétera. La leche producida aquí en el país todos los días es menos. Para que tengan una idea, el precio de regulación del gobierno creo que está, por Gaceta Oficial, creo que está entre la líquida 6 bolívares. No, a puerta de corral. No sé. Pero para ponértelo así, está como un 30-40% por debajo de lo que se está pagando actualmente. A puerta de corral, los productores estamos vendiendo la leche alrededor de entre 6 y 7 bolívares el litro. Y un informe desarrollado por la Universidad del Táchira, que va a ser presentado la semana que viene, lamentablemente ese informe es contra precios y realidades económicas de fin del año pasado, sin tomar en cuenta estas dos devaluaciones efectivas que ha tenido el gobierno nacional. El precio de la leche a nivel de productor, el costo, sin meter la ganancia que pudiéramos estipular, está en alrededor de 9 bolívares. Asimismo, el costo de producir 1 kilo de carne a nivel de productor también de fin del año pasado está en alrededor de 27 bolívares, y el gobierno la regula a nivel de puerta de corral en 8.5 bolívares. Son realidades desfasadas absolutamente, que buscan confundir o buscar como chivo expiatorio al productor agropecuario o al comerciante o al carnicero. Y no somos ninguno de ellos. Somos al final todos víctimas de una mal llevada política económica. ¿Y de qué manera se podría resolver la delicada situación del desabastecimiento? Produciendo más, con una política coherente, pero nada de eso es automático. Y yo te lo voy a poner así: yo gobierno, dijera, si yo estoy interesado verdaderamente en producir en el país, dando trabajo y empleo suficiente a los venezolanos y no a los nicaragüenses, ni a los cubanos, ni a los ecuatorianos, ni a los bolivianos, vamos a hacer lo siguiente. 1. Productores agropecuarios, absoluta seguridad jurídica, pleno respeto a la propiedad privada. Primer punto. Aquí se acabaron las invasiones y las expropiaciones. A trabajar todo el mundo. Segundo, vamos a garantizar la seguridad personal y de los bienes en el campo. Eso es un mal que nos ha asolado a todos durante la Cuarta y la Quinta República. Eso ha sido increíble, el problema de las vicisitudes que vivimos por los problemas de inseguridad, aligeo, robos de equipo, etcétera, etcétera. Le vamos a dar garantía de su seguridad personal y privada. Tercero, financiamiento oportuno y a las tasas y según las características de la actividad agropecuaria. Cuarto, insumos garantizados. Y quinto, un nivel de rentabilidad justa, de manera que valga la pena como negocio producir alimentos. Y es así la única manera que nosotros podemos convertirnos en una potencia
Aquí Venezuela no puede seguir siendo una potencia de hablar charadas. Aquí Venezuela, para convertirse en una potencia, tiene que pensar y efectivamente producir primeramente los alimentos que el país necesita. Y para eso necesitamos políticas coherentes y los productores que estamos aquí ávidos para seguir trabajando y produciendo todo lo que nuestro país necesita. Necesitamos una oportunidad que este gobierno lamentablemente no nos ha dado. Excelente, entonces tu conclusión para el día de hoy en La Verdad en Radio, José Antonio Corazza, presidente de FEDENAGAS Monagas. Esto es todo por el día de hoy. Tenemos que despedir nuestro programa porque ya llegamos a nuestra hora. Excelente la pregunta y excelente la respuesta que nos acabas de dar. Y es muy importante que el consumidor final, que es el que no sabe nada de esto, porque no sabe cómo llega la leche, cómo se pulveriza, no sabe de dónde sale la vaca, muchas veces ignoran completamente eso, van al supermercado a buscar los productos de la canasta básica y lamentablemente no lo consiguen o tienen que hacer una cola bajo la lluvia de 2 o más horas. Eso es lo que queremos que se resuelva y que se resuelva de la mejor manera posible. Gracias entonces a nuestros oyentes y lectores de La Verdad de Monagas. Gracias a ti, José Antonio, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu audiencia y gracias a todos los oyentes. Y los invitamos para mañana a las 12 del mediodía, una vez más en La Verdad en Radio por Rumbera Negro 89.5 FM. Este programa llega a ustedes gracias a la Gobernación del Estado de Monagas, la Alcaldía de Maturín, la Alcaldía de Libertador y la Alcaldía del municipio Uceres. Muy buenas tardes.